que pasa en televisión no les va a pasar a ustedes. Lo que pasa en la televisión en cuanto al fútbol, algunas querrán ser actrices, supongo, ¿no? Porque veo mucha belleza, no hay ninguna. O modelo, o médica, o arquitecta. ¿Quién quiere ser doctora, por ejemplo? Yo sabía que iba a haber más de una. Bueno, todo eso que ustedes ven en la televisión empieza en Cruz Alta, empieza en el colegio, empieza aquí. Así que los sueños, tarde o temprano, si uno los busca, se hacen realidad. Si no, mírenme a mí, que era muy malo jugando al fútbol y terminé jugando en primera división, de tanto insistir, ¿no? De tanto ir al entrenamiento, el entrenador me terminó poniendo, así que hay que seguir insistiendo siempre. Después tuve que cambiar de equipo, cambié de equipo, cambié de país, he vivido en muchos lugares diferentes a Cruz Alta, pero todos de alguna manera me enseñaron algo. Siempre imagino volver a Cruz Alta, donde están mis afectos, mi madre, mis hermanas, a las que vengo a visitar. Pero el fútbol me llevó y me hizo conocer un montón de lugares, me enseñó muchas cosas que no sabía y otras que descubrí muchos amigos, en toda mi carrera he cosechado amigos de todas partes, con los que tengo mucho contacto, y no solo el fútbol significó también una profesión, que se terminó transformando en una profesión, sino que también me terminó de formar como persona. Me fui muy joven, como les dije, entonces, aparte de ir al colegio como ustedes, también el club y mis compañeros me enseñaron a relacionarme, a ser gente, a trabajar con mucho esfuerzo. Creo, y van a descubrir cuando vayan creciendo, de que nada se consigue sin esfuerzo, nada se consigue sin perseverancia y nada se consigue sin perseguir un sueño que tienen ahora a esta edad. Así que no crean que nada sucede. Todos los sueños, uno los persigue, suceden. Aunque estén dormidos ahora y no entiendan nada y se estén salvando de una hora de colegio, porque mi idea era venir a hacerles perder una hora para que no tengan que estudiar. Eso es lo importante. Después de terminar de jugar, tuve que terminar o dejar de jugar porque ya me había hecho bastante viejo, como a los 36 años era viejísimo, y me tuve que dedicar a otra cosa. Y como me gusta mucho el fútbol, muchísimo, me hice entrenador de fútbol. Empecé en Estudiantes de La Plata, un equipo de Argentina que ustedes conocen. Como no ganábamos un partido, me terminaron echando. Tuve que buscarme otro equipo y me fui a Chile a trabajar, donde vivo hoy, donde vive toda mi familia. Trabajé en la selección chilena, a la que por suerte clasificamos un mundial y que tuve la suerte de poder contar hoy de que participé de un mundial. El que está viendo por televisión, me tocó ir al mundial de Sudáfrica en el 2010 como ayudante de campo de Bielsa, que era el entrenador de la selección chilena. Así que les puedo contar cómo se prepara un equipo, si quieren, para el mundial, qué pasa con la seguridad del mundial, qué pasa con lo que hay que comer, con cómo hay que entrenarse en el mundial, los aviones que hay que tomarse para ir al mundial. Y después de volver del mundial, me dije, bueno, voy a empezar a trabajar yo solo, y me hice entrenador principal o primer entrenador, en el que tengo ayudantes que ustedes seguramente conocen, que también son de Cruz Alta: Ernesto Marcucci, Gustavo Naindia, Carlos Kislú. Yo les digo esos nombres y no les suenan a nadie, bueno, mira, pero las profes los conocen, son amigos de la infancia, y tengo la suerte de trabajar no solo con gente capaz, sino con gente que es mi amiga, y entonces eso se hace mucho más llevadero y más fácil. Así que hoy estamos trabajando, mejor dicho, trabajamos en un equipo llamado Higgins, con el que hicimos una temporada muy buena que terminó con el campeonato, ganamos un campeonato, salimos campeones, y ahí me vinieron a buscar de un equipo que se llama Celta de Vigo, de España, donde yo fui jugador allí, y en el que el próximo mes empezaremos a entrenar. Así que gracias al fútbol, ahora voy a conocer España, voy a volver a conocer España. Me ha tocado vivir en Francia, en España, en Chile, en Argentina, en Buenos Aires, en Rosario, en Cruz Alta, en Santiago de Chile. He conocido más de 50 países viajando con el fútbol, he aprendido hasta idioma, hablo muy mal inglés, hablo muy bien francés, así que el fútbol me ha enseñado y me ha posibilitado
aprender un montón de cosas que no solo son pegarle a la pelota, que también es importante, pero que también requiere de muchos otros aprendizajes que hay que estar dispuesto a hacer. Y cuando uno busca algo, ser médico, ser veterinario, ser arquitecto, ser maestra, ser futbolista, no tiene que parar, no tiene que descansar hasta conseguirlo. Si no es en esta puerta, será por la otra puerta, y si no, por la siguiente. Y golpear puertas hasta que la puerta que queremos que se abra, nos abra al mundo que queremos ser. Así de que los médicos o las doctoras tienen que ser doctoras y empiecen a medicar o a recetar remedios a las muñecas y demás. Y los que queremos ser jugadores de fútbol, 2 o 3, ahí haremos un partido entre nosotros para aprender a ser mejores. Yo sé que ustedes tienen muchas ganas de preguntar, pero no los vamos a dejar preguntar, así de que ahora se van a la clase y listo. ¿No? Bueno, ¿qué quieren saber? Levanten la mano, vamos. Pregunten, cualquier pavada, no tengan miedo. Sí, que parezca una pavada, adelante. Jugaba de win izquierdo, de delantero jugaba. Pero cuando llegué a Newell's de chiquito me dijeron, no, de delantero sos bastante malo. Empecé a jugar de defensa y me pusieron de lateral izquierdo. Y después de lateral izquierdo, un día necesitaron un central izquierdo, defensa, y me pusieron a defender. Y ahí me quedé. Así que soy defensa. O jugué mucho tiempo de defensa. Pero empezaste como delantero. Claro, te fuiste de acá como delantero. Me fui como delantero y nadie entendió que tenía mucho talento como delantero, entonces me transformaron en defensa. Eduardo, no hay una anécdota que en realidad había muchos delanteros. ¿Cómo Bueno, es eso? cuando yo me fui a probar, fui a una prueba. Newell's tenía, no sé, 200 chicos que ese día llegamos a probarnos. Entonces empezaron a decir, bueno, ¿quién juega de 9? Levantaron la mano como 50, todo el mundo quería jugar de 9. ¿Quién juega de 10? 100, levantaron la mano. Y yo veía, digo, si yo digo de 9, aquí no juego nunca más. Y en un momento dijeron, ¿quién juega de lateral izquierdo? Y levantó la mano uno nomás. Y yo dije, bueno, yo, así por lo menos somos 2, es más fácil la pelea. Y bueno, y jugué. Fue una decisión inteligente. Así que ahí me di cuenta de que de delantero no me iba a ir muy bien. Y me hice lateral izquierdo, defensa. Dígame. ¿A qué edad debutaste primero? A los 19 años debuté. Jugué desde los 14 a los 19 en las divisiones inferiores de Newell's y a los 19 en un partido contra Independiente. ¿Se acuerdan? Bocini, ¿han leído? Bocini, un gran jugador. Ahí está. Me tocó entrar a jugar contra Bocini, que para mí era mi abuelo Bocini. Lo veía todo despeinado, ya tenía 30 años, yo tenía 19 nada más, entonces creía que los de 30. ¿Se acuerda de Bocini? Chiquitito, bueno, jugaba de número 10, muy bien, muy talentoso, un gran jugador de Independiente. Exactamente, jugó toda su vida en Independiente y entré. Y una cosa curiosa que me pasó ese día es que entré, yo estaba de suplente y entré a reemplazar a Darío Franco. Y ustedes sabrán quién es, de Cruz Alta también, mi amigo. O sea, él salía y yo entraba al partido. Así que otro cruzalteño más, porque no sé si ustedes saben que este pueblo es conocido mundialmente. ¿Saben por qué? Primero por la calidad de las maestras. Sobre todo. ¿No saben? Segundo, porque en este pueblo hay más jugadores profesionales o más jugadores que han jugado en primera división que en cualquier parte del mundo. ¿Sabían ustedes eso? Bueno, de este pueblo salieron Franco, Berizzo, el hermano de Pichi Franco, Estremi, Gustavo La India, Ceja, Real, Bravo, antes que nosotros. El Pichi Franco pone Independiente. Por habitantes, actores también, conductores de televisión. ¿Por qué la misma categoría? Es algo, porque casi todos son de la misma categoría, de la misma clase. Sí. De la 69, era una categoría donde llegamos a primera división. Bravo, vos, Darío, Sí. Carlito, César, Candio Ceja, Arquero. Marcelo Calvo. ¿Puede haber influenciado algo? No sé, la verdad, no sé si. Sí, nos gustaba mucho jugar, jugábamos a cualquier cosa.
Hoy que ustedes tienen la tablet, el iPad, la televisión, el teléfono, entonces a veces pasan más cosas. Cuando usted está mirando el teléfono, alrededor suyo pasan más cosas, de verdad. Uno se pierde muchas cosas por no sacar la mirada del teléfono. Así que dejen el teléfono un ratito, el Facebook, el Twitter y el chat, el WhatsApp y todas esas cosas, y denle patada a la pelota. Cuando se cansen mucho, el teléfono está siempre ahí. Pero momento para jugar a la pelota no hay muchos. Cuando se hace de noche se terminó, entonces después del colegio hay que salir de casa un rato, no tanta computadora. Ya van a tener tiempo cuando sean más grandes, cuando no se puedan mover, como yo ahora, de jugar a la computadora. Sáquense un poco encima todos esos aparatitos que son muy buenos, porque en el Facebook están las chicas a las que uno le dice cosas y... ¿no? Por suerte ustedes tienen el Facebook, nosotros no teníamos ningún Facebook, entonces había que ir a la chica y decirle, ¿querés bailar conmigo? Y te ponía todo rojo. Ustedes tienen el Facebook y demás, entonces me gusta, les mandaba un mensaje y la vergüenza te la evitar. Pero a los jóvenes, a los chicos, a la pelota, a jugar un rato. Después cuando volvemos a casa nos ponemos a facebookear. Perdón, ¿qué? Sí, allá Néstor. Néstor. Cuando jugaban en el nivel, ¿no conocés a Messi? No, porque es más chico que yo. Pero les voy a contar una anécdota. Yo jugaba en España, en la Liga Española, en un equipo y me tocó ir a jugar a Barcelona contra el Barcelona. Y estaba en el hotel antes del partido y veo bajar del ascensor un chico de Guatimosín, que se llama Fabián Soldini, con el que jugamos en las divisiones inferiores juntos. Y detrás de él venía una cosita chiquita, así con el pelo largo hasta acá. Y me dice, ¿se puede sacar una foto que es de Newell's? Sí, le digo, vamos a sacar una foto. Era Messi. Era chiquitito así Messi. Había llegado hacía 2 días al Barcelona. Lo había llevado este amigo a probarse a una prueba. Esto fue en el año 2000, o sea, hace 14 años atrás. Y bueno, me saqué una foto con Messi, sin saber yo que yo le tenía que decir, Messi, nos sacamos una foto. Si lo hubiese guardado hoy la foto, la podría vender. Pero ahí conocí a Messi, pero en las divisiones menores él no había nacido cuando yo jugaba en las divisiones menores. Así que ahí conocí a Messi y después, bueno, lo empezamos a conocer todos por televisión.